Estamos en el primer módulo donde necesitamos cimentar algunos fundamentos de React. Para esto lo hemos dividido en diferentes capítulos. Entonces partamos por el primero. Básicamente vamos a ver qué es React y cómo es que funciona esta tecnología. Y partamos de esto. React es una biblioteca de JavaScript. Por ende, se deduce que el estudiante sí o sí debe dominar o saber programar en JavaScript. Es más, debe saber dominar el tridente tecnológico del desarrollo web, que es JavaScript, mejor dicho, HTML, CSS y JavaScript. Saber maquetar una página web, saber diseñar una página web y finalmente saber programar en una página web. Debe dominar la combinación de estas tres tecnologías para obtener una página web funcional y que pues se vea visualmente atractiva. Ahora, esta tecnología ha sido desarrollada mejor dicho, por Facebook, ahora se llama Meta. No es un tema relevante, pero lo vamos a dejar allí. ¿Qué nos permite hacer? Pues construir interfaces de usuario dinámicas y eficientes. Es lo que nos indica este trozo de texto. Esto quiere decir que está orientada hacia el frontend, es decir, se encarga del aspecto visual de una página web, es decir, lo que uno mira cuando carga una página web. ¿Qué nos permite desarrollar? Pues aplicaciones de una sola página. Esto se refiere a SPA. Esto quiere decir Single Page Application. Aunque su propósito principal es la construcción de interfaces, su enfoque en la modularidad y la reutilización de componentes lo hace extremadamente poderoso. Entonces, bajo esta premisa o este pequeño trozo de texto, lo que nos indica es que nos permite crear secciones dentro de una página web y que nosotros podemos reutilizar. Al referirme a secciones me refiero a trozos de código que pueden ser reutilizados, pero cada trozo de código le podemos dar diferentes propiedades dependiendo en qué lugar lo vamos a colocar y qué función van a cumplir. Eso lo vamos a hacer poco a poco, o lo vamos a entender más adelante mucho más claro poco a poco. Ahora vayamos al punto de cómo funciona esta tecnología. Vemos aquí se trata de entender qué es un componente. Nos dice que son piezas de código reutilizables, como les indicaba. Son trozos de código donde se integra JavaScript, se integra HTML y se integra CSS. Entonces tú creas un módulo, ahora lo vamos a llamar componente, y este lo puedes utilizar en diferentes lugares y lo puedes almacenar en diferentes carpetas que representan partes de la interfaz de usuario, como por ejemplo un botón, una barra de navegación o una lista de productos. Ahora, cada componente puede tener su propio estado y propiedades, como les indicaba. Tienen su propio estado y tiene sus propias propiedades, valga la redundancia, que se llaman props, lo que le permite gestionar datos y comportamientos específicos. Entonces está de más ya recalcar esto. Finalmente, pues vamos a ver algunos aspectos básicos o conceptos de React. Para esto pues vamos a ver los componentes, vamos a ver qué es JSX, los props, vamos a ver los estados, vamos a ver el virtual, explicar básicamente cómo es que trabaja el virtual DOM en React y los ciclos de vida de los componentes. Estos conceptos son fundamentales para poder entender cómo es que trabaja o cómo funciona React y por ende desarrollar aplicaciones en React. Aquí vemos un pequeño resumen, pero lo vamos a ver con más extensión, con ejemplos de cómo se utiliza pues más adelante en capítulos posteriores. Pues básicamente aquí en resumen se trata de una función o una clase de JavaScript que utiliza JSX para poder escribir esa función. Pues exactamente qué es JSX, como vemos aquí se trata solamente de JavaScript. XML es un tipo de sintaxis para poder representar trozos de código pues en JavaScript, o mejor dicho en React básicamente. Como por ejemplo aquí vemos que está igualando o asignando a esta constante elemento este trozo de HTML.
Pero en sí todo esto está encapsulado o lo llamaríamos nosotros JSX o JSX. Luego los props, ¿no? ¿Cómo trabajan los props? Las propiedades. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo donde esto viene a ser un prop, siempre va entre llaves, como ven. Y pues lo que retorna es encapsulado en un H2, pues esa propiedad, ese props, y acá es la forma de utilizarlo. Entonces esto es un componente propiamente dicho, donde pues se llama tarjeta y tiene una propiedad, y este props le pasamos el siguiente valor, y simplemente lo que va a hacer es renderizar un H2 con este título. Vamos a ver el tema de los estados. En los estados, pues, es lo que nos permite modificar ciertas, el comportamiento y los valores de un componente, ¿no? Acá vemos un ejemplo clásico. Tenemos básicamente pues un contador donde se visualiza, digamos, el valor de ese contador. Y tenemos un botón que al accionar este botón, al darle clic, pues lo que hace es incrementar el valor contador uno a uno. Esto lo vamos a explicar con más detenimiento. Por ahora, pues necesitamos simplemente mostrar qué vamos a aprender. El Virtual DOM, que es una representación virtual del DOM real, digamos, ¿no? Entonces aquí simplemente pues se hace una comparación entre el DOM virtual y el DOM real, y donde encuentren una incoincidencia, se podría decir, o sea, una diferencia, y solamente en esa diferencia es donde se hace la renderización de la nueva actualización. El ciclo de vida de componentes, ¿no? Como montar y desmontar un componente y actualizarlo, ¿no? Did mount y update, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más claro, pero en síntesis vamos a hacerlo más adelante. Y algunas terminologías como ventajas para un principiante. Entonces acá vemos modularidad, reactividad y comunidad. Modularidad, pues se supone que trabajamos sobre módulos, ¿no? Lo que hace que, por ejemplo, podamos, nos ayuda, digamos, a tener un desarrollo mucho más eficiente y organizado. Reactividad, pues aquí entran el tema de los estados y los props, ¿no? En los componentes. Y comunidad, pues existen bastantes librerías, bibliotecas, se podría decir, que nos permite, pues, de alguna manera agilizar el desarrollo de con React. Ahora vamos a apreciar algunos gráficos donde nos va a ayudar a esclarecer algunos fundamentos de React, como por ejemplo este de acá. Este representa pues un componente, y bajo esto mismo podemos deducir que podemos colocar componentes dentro de otro componente, y dentro de este componente colocar más componentes. Entonces de alguna manera nos permite reutilizar componentes dentro de componentes. Entonces ya tenemos claro esto. Lo siguiente aquí es cómo es que se relaciona, digamos, los props, los componentes, los estados. Entonces, de acá deducimos que un componente pues recibe un props y por ende tiene su propio estado. Entonces, si se va a comunicar con otro componente, obviamente puede haber props, y por ende también puede haber, o mejor dicho, puede tener su propio estado, o mejor dicho, tiene su propio estado ese componente. De la misma manera, puede comunicarse con otro componente. Y como ven, cada quien tiene sus propios props y tiene sus propios estados. Pero los props descienden de un props, llamémosle padre. Si no tiene props el padre, probablemente no va a poderles pasar. Pero el hijo no puede pasar props hacia el padre. Entendamos esto. Y este gráfico de aquí pues nos trata de explicar la diferencia entre componentes funcionales y componentes de clase. Como vemos, componente funcional, que es normalmente el que utilizamos ahora, antes se utilizaba era frecuente, y como ven su código es un poquito más engorroso, y esto es mucho más simple. Esto es hoy en día cómo es que se desarrolla un componente, y son llamados componentes funcionales. Básicamente tiene una función que se llama welcome, puede tener props o no, en este caso no los tiene, simplemente retorna pues una vista
un H1 dentro del cual se coloca hello. Y eso es todo lo que hace. En cambio, un componente de clase, pues extiende de una clase, ¿no? Real component. Y casi tiene la misma sintaxis, pero utilizamos render para este caso. Hoy en día se utiliza esto de acá. Pero se puede decir que esto es código legacy, pues puede ser, pero se sigue utilizando también en algunas aplicaciones. Bien, entonces nos vemos más adelante en el próximo capítulo.